Esto es el podcast de la vida deportiva con Dani Delgado. Bien, damas y caballeros, aquí otra audición más de La Vida Deportiva con Dani Delgado. Este es el podcast que yo le había prometido anteriormente a ustedes y que le había dicho que se iba a relacionar con glorias del béisbol, tanto la pelota invernal, la zona del Caribe, como las mayores de diferentes peloteros, diferentes nacionalidades que fueron personas que dieron el máximo por el béisbol, que están en la historia del béisbol, bien sea el Salón de la Fama de las Grandes Ligas, por ejemplo en Puerto Rico el Salón de la Fama del béisbol puertorriqueño, y también otros países latinoamericanos que han dado glorias también en el béisbol. Bueno, dije que iba a ser una biografía de cada jugador poco a poco, y la primera es esta, y hablé que iba a ser de Víctor Peyot Power, conocido en las mayores como Víctor Peyot Power, una gran persona, odiado por muchos, y lo comparé con Muhammad Ali, odiado por muchos, pero realmente esta es una historia. Peyot ha sido una historia en el béisbol. Para mí, en mi consentimiento, creo que Peyot fue o ha sido la mejor primera base del mundo. Hay quienes dicen que los Mets tenían la mejor primera base del mundo, hay quienes dicen que hay otros jugadores que merecen esa distinción, pero sinceramente para mí Peyot fue la mejor primera base del mundo. Y si alguna persona quiere ver las hazañas de Víctor Peyot y las compara, desde luego las van a ver en blanco y negro, ¿no? Pero las compara con otros jugadores inicialistas de los diferentes equipos de las mayores, van a ver bien claro el por qué yo le digo que esa es mi opinión, y las opiniones se respetan, y yo respeto la opinión de cada cual, como en la defensa, mejor primera base. Pero yo creo que fue Víctor Peyot, a pesar de que no tuvo los logros que han tenido otros por varias razones, y de eso casualmente es lo que vamos a hablar. Hay una historia de Víctor Peyot que, no sé, causaba revuelo antes, y me imagino que las redes sociales, si se habla de eso, va a causar revuelo también. Peyot era un joven de una familia pobre, de la costa norte de Puerto Rico, casualmente del pueblo de Arecibo. Para aquel tiempo, se le llamaba negro, y no era porque él venía directamente de los negros de África, simplemente que su color de piel pues era oscuro. Y en mi país, allá en mi isla, le llamaban así, tenían de llamar a la gente negro, y a él lo llamaban negro. Y las cosas que yo dije que le iban a sorprender a ustedes es que siendo todos, somos hispanos, somos puertorriqueños, somos descendientes del indio, del africano, del español y de otras razas, porque para aquellos entonces, muchos años atrás o siglos atrás, pues los ingleses invadieron a Puerto Rico, los franceses, los españoles, ¿entiende? Hasta que vino la guerra hispanoamericana, donde Estados Unidos pues derrotó a España y se quedó con Puerto Rico. Pero usted sabe, estaban los indios cuando llegó Cristóbal Colón, y de ahí pues vino, como dice, el intercambio de razas, ¿verdad? Y la mezcla de razas. Entonces, pues claro, hay algunos que son blancos, otros salieron más trigueños, otros salieron negros. Yo era uno de los negros. Pero ¿qué pasa? Dentro de ese cuerpo de ese joven, que fue firmado a los 15 años para jugar béisbol, había una estrella, con todos los negros que fuera, como si el color importara, mi hermano. Olvídese del color, la sangre es color roja en todo ser humano. Y la gran historia de Peyot, mucha gente pues no quieren asimilarla, hay muchos que sí, muchos no quieren asimilarla porque lo odiaban tanto que no quieren, y se fueron a la tumba sin querer admitir que Peyot valía la pena como jugador de pelota. Se fueron a la tumba, sí. En mi pueblo natal, en Caguas, Puerto Rico, la familia de Peyot vino de Arecibo. Su tío, don Gavino Peyot, era un hombre corpulento, unas 260, 270 libras, hombre de 6'6", 6'7" de estatura. Ese era su tío, don Gavino Peyot. Pues le gustaba el negocio, entonces él llegó a Caguas, y llegó casualmente a la carretera número 1 que conduce de Caguas hacia Río Piedras. Y él montó un negocio, o sea, una barra. Para aquel entonces,
montó una barra. Y como era la única barra que había en el vecindario, pues bueno, la gente iba a divertirse los jueves, los viernes, sábado y domingo. Y para aquel entonces nosotros, muchachos jóvenes, ¿qué vamos a hacer? La edad de 10, 11, 12 años. Y nos criábamos alrededor ahí en el mismo vecindario. Y don Gavino pues era el tipo de persona que, bueno, pues se llevaba mucho con nosotros. Además, nos daba trabajo para limpiar el local. Después de los bailes de fin de semana había que limpiar el local, nos daba trabajo. Hermano, puede pensar usted que trabajaba a veces todo el día limpiando el local por unos 10 centavos, 15 centavos. Y tal vez un viernes nos daba 25 centavos, pero había que mapear el piso, había que hacerle cuanta cosa había para tener ese lugar preparado, porque por la noche pues venía gente a bailar y así por el estilo, y se llenaba. Lo irónico del caso es, sí, nosotros entrábamos durante el día, limpiábamos todo, pero los fines de semana, de jueves y viernes, sábado y domingo, nosotros podíamos pasar por allí, porque no nos dejaba entrar. Sí, porque éramos menores y porque la ley era fuerte y entonces no quería buscarse problemas con la justicia y no nos quería ni cerca de la puerta del negocio. Y nosotros nos caía mal eso porque queríamos entrar, ¿verdad? A esa edad, pero queríamos entrar porque había fiesta, había muchas mujeres bonitas bailando y él decía, no, aquí no puede, y no nos dejaba entrar, pero esa era la ley y había que respetarla. Bueno, ese es el tío de Víctor Peyot. Luego de don Gavino Peyot mudarse, se muda a el padre y la madre de Víctor Peyot desde Arecibo a Caguas, don Regino, y el otro hermano de Víctor Peyot, que también mayor que Víctor, don Regino Peyot, que por cierto jugó con el equipo de Caguas. Y se muda el papá, se muda doña Maximina. Doña Maximina vino a Caguas a estudiar siendo joven. Se graduó con buenos honores y ocupó posiciones buenas en el gobierno de la ciudad. Una persona muy inteligente. Bueno, y ahí comenzó el desarrollo de Víctor Peyot. A los 15 años lo vieron jugando y el equipo de Caguas lo firmó. 15 años nada más, un menor de edad. Porque vieron la agilidad que tenía, la destreza que tenía. Y lo firmaron para jugar con el equipo. Y de ahí para abajo Víctor Peyot fue que hizo la historia. Ahora bien, su nombre de pila, Víctor Felipe Peyot Pove, en español Pove, en inglés Pove. Para el año 1964, él jugó con los Phillies, que de hecho no fue el equipo que lo firmó a él. No fue. Víctor Peyot, los Yankees mandaron a los escuchas a Puerto Rico y se toparon con Víctor Peyot. Y no fueron los escuchas de los Yankees a ver esencialmente directamente a Víctor Peyot o exclusivamente a Peyot, fueron a ver qué peloteros habían haciéndolo bien en el deporte, en el béisbol de Puerto Rico, béisbol de invierno. Pero cuando vieron a Víctor Peyot, entonces ellos como que hicieron una pausa. Vieron a ese muchachito negrito jugar y ellos se entusiasmaron, se sorprendieron. Entonces, uno de los escuchas vino acá y le dijo a la gerencia de los Yankees, hay un prospecto bueno, solamente tiene 15 años, este es el nombre. Bueno, los Yankees, ya usted sabe, pues hay que firmarlo. Bueno, Caguas lo había firmado ya para el béisbol de Puerto Rico, para la edad de 15 años. Después de eso fue que lo vieron los escuchas de los Yankees. Le dieron el uniforme número 20 de rayas, los pinstripe. El número 20 le dieron a Víctor Peyot. Cuando ellos trajeron a Víctor Peyot a jugar acá, a las menores, lo trajeron a Syracuse, una sucursal que tenían los Yankees en Syracuse, New York. Justamente, Peyot gana el campeonato de bateo en ese primer año jugando con el equipo de Syracuse, de las menores. Con toda la buena temporada que tuvo, los Yankees lo enviaron a otra sucursal que tenían en Kansas City, que se llamaban los Bluebirds, los pájaros azules, en Kansas City. Peyot gana el campeonato de bateo y conectó más dobletes que ningún otro jugador. Peyot estaba listo para entrar a las mayores. Sinceramente sí, con la agilidad que él tenía. Y ganaron el primer año un campeonato de bateo de las menores con Syracuse y luego segundo año otro campeonato de bateo con los Bluebirds en Kansas City. Pero ¿qué pasó? ¿Usted pensaría que los Yankees lo iban a subir a las mayores? Pues no lo subieron. Le pasaron por arriba con Elton Howard y con otros jugadores más y no subieron a Peyot. Para aquel entonces un miembro de la gerencia de los Yankees dijo que Peyot
no cabía en la organización de los Yankees en Nueva York, primero porque era un negro y que se veía mal, pero no dijo, es un negro, pero tiene las cualidades para ser un big leaguer. No, simplemente el estatus social de Peyot no era para estar jugando en Nueva York. Cuando dominaba aquella era de los blancos, usted sabe, Roger Maris, Willie May porque era demasiado bueno, pero Peyot no cabía ahí. De ahí lo enviaron a una sucursal que queda en el estado estaba en el estado de Oregón. De hecho, jugó en Oregón y jugó en Quebec. Eso fue en el 1949, los llamados Drummondville de Quebec, que eran como los Cubs, como si fueran los Cubs de Chicago. Pero esa era una liga independiente, una liga de las provincias que estaban buscando jugadores con talento para la temporada del verano. Ya la temporada en Puerto Rico había terminado. ¿Entiendes? Se habían jugado pocos juegos la temporada de Puerto Rico, entonces viene Peyot para acá. Cuando los fanáticos se enteraron de quién es el negrito ese que está ahí en el tenero de juego, bueno, apareció en la alineación Víctor Peyot Pove. Víctor Felipe Peyot Pove. Entonces, ellos se reían. Y Peyot fue a jugar allá. Pero ¿qué pasa? Peyot se reía. O sea, ellos se reían cada vez que veían el nombre o que le iba a consumir un turno al bate. Y Peyot no sabía, no tenía idea de por qué ellos se reían. Pero Peyot después pensó, como saben que yo soy negro, y como soy de los pocos negros que hay aquí jugando pelota, entonces la mayoría son canadienses, son franceses, son blancos. Pues Peyot se reía y decía, bueno, yo creo que por eso es que se ríen de mí. ¿Pero por qué razón? Bueno, porque cuando Peyot jugó acá, pasaron otras cosas que tenían que ver con el racismo. Pero en el caso de aquí, de Oregón, en Quebec, los franceses se reían porque el segundo apellido de Peyot era Pove, P-O-V-E. Y eso significa, para los franceses, el Pove significa la vagina de una mujer. Y por eso era la risa. Y eso era, bueno, era un teatro. Entonces, cuando alguien le dijo a Peyot, mira, ¿por qué es que se está riendo de ti? No porque tú eres negro, es por el apellido de tu mamá. Oh, bueno. No creía que Víctor Peyot se sintió contento. Eso le molestó mucho, pero ¿qué iba a hacer? Bueno, como quiera que sea, él dijo que se rían todo lo que quieran, yo voy a hacer mi trabajo aquí, porque yo quiero llegar a las grandes ligas. Entonces, finalmente, pues los Yankees los llaman de las menores a jugar a las grandes ligas. Le dan el uniforme número 20. Se pueden contar con los dedos. ¿Cuántos partidos jugaría Peyot con los Yankees? Yo creo que no llegó a participar en 5 partidos. No creo. Entonces, los Yankees deciden salir de él, a pesar de que era tan bueno, simplemente porque, hablando socialmente, él no cabía en la sociedad de Nueva York y con los Yankees de Nueva York, ¿entiendes? La mayoría eran blancos. Lo envían al equipo de los Phillies. Los Atléticos de Filadelfia compraron a Víctor Peyot casi por nada. Jugó con los Atléticos, luego los Atléticos se convirtieron en los Phillies de Filadelfia y Kansas City, lo que llaman hoy Kansas City Royals, vino a ser los Atléticos de Kansas City. Y ahí entró Peyot también con ellos, en el mismo lugar. De ahí Peyot siguió deslumbrando y mostrando la clase de pelotero que era. Jugó los primeros 8 años con Kansas City. Después de ahí, bueno, si vamos al 1951, Peyot fue de los pilares claves de Kansas City para los juegos de playoff, para Serie Mundial, ¿entiende? Y era de los muy poquitos negros que jugaban ahí. Para ese tiempo el racismo estaba plagando a todo Estados Unidos. Y fíjese, la historia de Peyot. Como era un negro, por bueno que fuera en el terreno de juego, cuando terminaban los juegos, iban a un restaurante, Peyot no podía sentarse en la misma mesa donde estaban los jugadores blancos de su equipo para cenar. Tenía que irse a otro cuarto, un sitio apartado de los blancos. ¿Qué será la ley? Terminaba, Peyot no podía tomar agua fría de una fuente en el salón principal y tenía que irse a otro salón que estaba en la puerta de atrás que daba al patio para tomar agua. Cuando salían de allí para el hotel, Peyot no podía viajar en el autobús que llevaba a todos esos blancos al hotel y tenía que ir en otro autobús por separado.
Esa era la forma. Él sufrió todas esas cosas acá en Estados Unidos. Y no es fácil, pero continuó firme en el béisbol, porque él quería algo. Y él decía que tenía que lograrlo. Con todas esas desavenencias, Peyot después fue trasladado a los Mellizos del Minnesota. Entonces, de ahí jugó un tiempo, y de ahí donde pasó Peyot, entonces pasó a los Phillies de Filadelfia otra vez. Y de los Phillies, después de Cleveland, después de Minnesota, y los Phillies lo enviaron los Angelinos de California, que fue el último equipo con el cual jugó Peyot. Y entonces se dedicó a ser un agente de peloteros hasta que se retiró de los Angelinos y hasta que lo sorprendió la muerte. Peyot fue dirigente en Puerto Rico del equipo de Caguas. Peyot lanzaba, era receptor, era primera base, era segunda base, porque las primeras posiciones que él jugaba eran primera y segunda. Pero cuando él ponía a su hermano Regino Peyot a jugar, lo ponía en el jardín derecho, en el right field, detrás de primera base, y Peyot tenía que jugar la primera y el right field porque Regino era tan malo, pero malísimo. Y a veces lo ponía como receptor y Regino era malo también. Hasta que lo último, bueno, jugaba ahí porque su hermano era el dirigente del equipo, pero era malísimo. Pero era su hermano. Entonces, me acuerdo yo en Puerto Rico, con todo lo bueno que era Peyot en las mayores, con todo lo que sufrí acá por el racismo. Mi hermano, en Puerto Rico y en mi ciudad, Peyot jugaba para el equipo de Caguas, primera base. Las cosas que hacía Peyot en el terreno de juego no las hacía nadie en esa primera base. Peyot jugaba 15 pies retirado de la base, de primera, en dirección al right field, ¿no? 15 pies. Cuando alguien del cuadro enviaba un roletazo, tiraba primera, Peyot le decía, usted no me tire la bola a mí, usted tire la bola a la almohadilla, esté o yo no esté en esa almohadilla, usted tira la bola ahí. Así es que había que hacerlo. Así lo hacían, y Peyot no cometió un error. En la forma que él mascoteaba esa pelota en la primera base, dejaba sorprendido a todo el mundo. Dejaba sorprendido a todo el mundo. ¿Y sabe qué? Willy Montañez, Guillermito Montañez, que jugó también para los Phillies, primera base, el zurdo. Peyot lo hizo a Willy Montañez una primera base de calidad. Y Montañez tiene su récord acá en las mayores jugando con los Phillies, en la defensa. ¿Entiende? Fue uno de los jugadores que menos errores cometió en la primera base. En la forma que mascoteaba era la misma forma de Peyot, porque Peyot le enseñó a él cómo hacerlo. Y fue una de las mejores primeras bases también. Ya no está, claro, jugando, porque esos fueron años atrás, para los que lo conocieron. Hay un jugador que nunca yo lo escuché decir, ni tan siquiera, por cortesía, darle las gracias a Víctor Peyot, por haberlo hecho el jugador que fue, y por la experiencia que tiene hoy en día. Y me refiero a Don Mattingly, que jugó primera base por tantos años con los Yankees y que ahora es el dirigente de los Marlins de Miami. Cuando Mattingly fue a jugar a Puerto Rico, Mattingly jugaba tercera base, siendo un zurdo, jugaba tercera base. Peyot lo sacó de ahí, lo hizo primera base, lo enseñó cómo se juega la primera base. Mattingly nunca ha dicho, gracias a Víctor Peyot, yo empecé en el camino exacto para ser lo que fui. ¿Me entiende? En las mayores, con los Yankees de Nueva York. Jugador, tremendo jugador, Mattingly. Ofensiva, defensiva, ya usted sabe. No hay mucho que tenga que decirle porque ustedes solo saben. Pero nunca le dio las gracias a Peyot. El lanzador Juanchi Nieves, lo conocí yo, acá en New England, en un programa deportivo que yo tenía todos los viernes a través de la radioemisora 840 AM. Estoy hablando bastantes años atrás. Vamos a hablar de los 80. Juanchi Nieves era primera base. Buena primera base. Cuando Peyot lo vio, Peyot se le quedó mirando y lo estudió bien y dijo, este me tiene a mí más, me tiene pensativo, pero yo creo que tiene más calidad como lanzador que primera base. Peyot lo cambió a Juanchi Nieves a ser un lanzador. La historia de Juanchi Nieves, tanto en Puerto Rico como en las mayores, es increíble. Juanchi Nieves también fue uno de los mejores lanzadores de las mayores y todavía se desempeña como coach de lanzadores en Puerto Rico y aquí en las mayores. Peyot hizo esos cambios con esa gente. Al único que Peyot no pudo hacer nada con él fue a su propio hermano Regino, porque Regino no tenía habilidades para nada de eso. Peyot hizo todas esas cosas. Ahora bien, vamos al caso del racismo. Mencioné qué pasaba con Peyot en las grandes ligas. Desde luego, no era el único, porque usted sabe la historia de Jackie Robinson y de otros negros
Y Peyot pues estaba clavado ahí también porque era de esa época. En Puerto Rico, los blancos, puertorriqueños, sí mismo, no querían a Víctor Peyot. No, no lo querían. Decían que Peyot se daba demasiada mucha importancia. Decían que Peyot era un tipo negro malcriado, que hablaba, tenía un lenguaje soez, que no era un tipo social, y por ahí le seguían buscando faltas y faltas, pero nadie, aunque yo sabiendo la clase de pelotero que era en el terreno de juego, eso creó un serio problema en este hombre, como ser humano. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la high school, el parque de pelota, donde jugaban los criollos, era detrás de la escuela high school, cerquita ahí, el Ildefonso Solá Morales. Pero yo tenía un Cadillac, para aquel entonces esos Cadillacs bien grandotes que parecían un avión, el color, lo pintó de color rosa, pink, sí, color rosa lo pintó, un Cadillac rosado, convertible. Como era tan grande, nos montábamos ahí, un grupo de 8 hasta 9 personas con él, y nos sentábamos en los asientos y fuera de los asientos. Entonces eso era un show. Y decía Pello, vamos a dar una vuelta ahí por la manzana. Y la manzana era que corríamos todo lo que usted puede conocer ahora por downtown, en cualquier ciudad. Pues todo ese recorrido del centro de la ciudad lo corríamos. Y salíamos de la high school, todos muchachos jóvenes, y lo montábamos con Pello. Y eso para él, pues eso era un chiste, era una risa, y él manejaba. Y nosotros jóvenes en la high school. Salía Peyot de la escuela high school, de la escuela Gautier Benítez, la escuela superior, donde primero él iba con ese Cadillac lleno de nosotros. Era la urbanización El Verde, que todavía está ahí, que está al lado de la escuela superior y al lado del parque de pelota. ¿Por qué él iba ahí? Buena pregunta. Ahí era que vivía la crema de los llamados para aquel entonces ricachos de Cagua, la gente pudiente, los doctores, abogados, gente del gobierno, gente que tenían su platita, vivían todos ahí, porque esa era la comunidad de blancos. Ahí usted no encontraba a nadie de color viviendo ahí. Eran todos blancos. Y ellos odiaban tanto a Víctor Peyot. Y esa gente iban al parque de pelota. Pagaban, bueno, para aquel tiempo no se pagaba tanto, ¿verdad?, por entrar. Pero ellos iban con la intención de ver a Peyot que le dieran un pelotazo o que tuviera una lesión, que no jugara más. Ese era el sentir de esta gente. Y lo comparo con Mohamed Ali, porque cuántas personas no pagaban para aquel entonces miles de dólares en un asiento de ringside para ver a que alguien viniera y sacara a Mohamed Ali de carrera con un fulminante knockout. Y nunca pasaba. Ellos gastaban el dinero y nunca pasaba. Y Mohamed Ali se reía y Mohamed Ali ganaba la pelea. Ese es el mismo caso del caso de Víctor Peyot. Yo escuchaba cuando la gente gritaba, esta gente racista, Peyot en la caja de bateo, y las cosas que le decían, las palabras que le decían. Bueno, inclusive más me dolía cuando le mencionaban el nombre de su mamá. Doña Maximina no tenía culpa de nada. La pobre señora estaba en su hogar, esperando que terminara el juego para recibir de vuelta a su hijo, como una buena madre. Y la gente en el parque gritándole las obscenidades y mencionándole la madre a Víctor Peyot. Eso fue una cosa que yo crecí con eso en la mente. No se me va a ir de la mente. Porque qué culpa tenía ella. Y Peyot tuvo que aguantar todas esas cosas, hermano, y soportar todas esas injurias y seguir en la pelota para llegar a lo que fue. Estuvo sus problemas con los árbitros, desde luego, como todo jugador. Y estuvo problemas con los fanáticos, porque inclusive varias veces salió del terreno de juego y subió a las gradas y peleó con la gente. Pero hermano, ya era demasiado. ¿Entiende? Usted en el terreno de juego, con la mente puesta en jugar, en ganar un juego, y alguien sin escrúpulos en las gradas mencionándole a su mamá. Usted sabe que usted va a reaccionar en cualquier momento. Va a reaccionar. Porque su mamá no tiene culpa de nada lo que usted está haciendo, bueno o malo, en el terreno o fuera del terreno de juego. Ella lo que espera es por su regreso a su casa, al seno del hogar, porque ella es su mamá. Todas estas cosas pasaron. Bueno, Peyot comenzó a desquitarse de otra forma. ¿Y cómo se desquitó? Es irónico esto, pero esta fue la pura verdad. Peyot comenzó entonces a formar unas relaciones con jóvenes de la escuela superior, jóvenes universitarias, mujeres blancas, puertorriqueñas,
de padre y madre puertorriqueños, pero blancas. Empezó a salir con mujeres blancas y en la prensa venían comentarios todos los días, porque inclusive la prensa también estaba en contra de que era desigual, porque un negro que no podía estar con una mujer blanca, porque antes mi isla era así. Si usted se enamoraba como pobre, usted era pobre y era un poquito de color, trigueño, lo que fuera, o negro, y se enamoraba de una mujer blanca, los padres de esa mujer blanca no lo iban a aceptar por el mero hecho de que usted no era blanco y porque el mero hecho de que usted tenía que ir a un trabajo de profesional, tenía que ser un profesional para poderse unir a la familia de ellos. Eso existía en Puerto Rico, sí, eso existía. Eso lo vivimos nosotros. Bueno, Peyot entonces se dedicó a salir con mujeres blancas. ¿Entiende? Eso le molestó más a los blancos. A Peyot no se le conocía una mujer trigueña, una mujer de color, nunca, blancas y blancas. Y ese era el desquite de él, y más lo odiaban todavía. Peyot vino a las mayores, pasó por lo que pasó, hizo sus cosas en las mayores, hizo su récord en las mayores. Bueno, una cosa de calidad, de verdad de calidad. Iba todos los años a jugar a Puerto Rico. En Puerto Rico la gente lo conocieron como Víctor Peyot Power, por el mero hecho de que entonces él usaba Power porque para el otro apellido ya usted sabe lo que significaba. Entonces pues le sustrayeron una letra o le cambiaron una letra, en vez de ser Power era Power, y así se quedó. Pero su nombre era Víctor Felipe Peyot Pove, el nombre de pila. Muy bien. Bueno, Peyot vino, hizo su curso acá en las mayores con varios equipos hasta que se retiró. Se fue a Puerto Rico, ya estaba enseñando a los jóvenes en unas ligas institucionales a jugar béisbol y niños. Estuvo con la Atlética Policiaca en su pueblo, y en Caguas también hizo muchas apariciones con la Liga Atlética Policiaca. Y entonces era agente, se mudó a Guaynabo. Cuando vino de Arecibo se mudó a Guaynabo, ahí estableció su casa. Peyot llegó a casarse con una irlandesa, casado, con papeles, sí. Peyot fue el único negro que fue a tener a Irlanda, imagínense ir a Irlanda, donde todos son blancos, un negro boricua en Irlanda casado con una irlandesa blanca de ojos azules, y Peyot compró una finca allá y una mansión de casa. Y eso como que la gente no lo podía creer. Eso, yo mismo no lo creí cuando vi ese informe. Y seguí buscando más información hasta que me di cuenta que era verdad. Era verdad. Yo me puse a analizar y a buscar los récords de Víctor Peyot, algunos que no sabía, desde que él empezó acá en las mayores. Fíjese, en 1954, cuando él subió con los Atléticos de Filadelfia. Entonces después, ahí fue que lo pasaron a ser Atlético de Kansas City en 1955. Y Peyot jugó con ellos y siguió con Kansas City. ¿Entiende? Pasó a Cleveland, jugó tantos años con Cleveland. Entonces fue el último en 1961, después pasó a Minnesota. Todos fueron en la Liga Americana. Y los números de Peyot, hermano, no fueron números astronómicos, desde luego. No fue números de 3 y pico, fue un bateador de 2.84 de por vida, lo cual es un promedio bueno. Peyot se robó el home en las mayores, que eso no lo hacía nadie. Peyot no era un corredor rápido. Simplemente era un hombre tan y tan inteligente analizando el béisbol que él decía, yo no soy un corredor rápido, pero me robo el home, y se lo robaba. ¿Sabe por qué? Porque lo que él miraba y se concentraba era en los lanzamientos del lanzador contrario. El movimiento en la lomita de tal lanzador, Peyot era un genio para eso. Y ahí es que uno le roba el home al lanzador, viendo en la forma que ese lanzador se mueve, qué velocidad tira para el plato. Y eso es lo que él hacía. Él se dedicaba a eso y por eso se robaba el home. Y entonces se fue a Puerto Rico y se robaba el home. Me acuerdo la primera vez que se robó el home en Puerto Rico. Eso fue una noche de fiesta. De ahí Peyot enseñó a Rod Carew, el panameño, a robarse el home en las mayores. Y Rod Carew le rompió el récord al propio Peyot, después de que Peyot le enseñó. Y eso fue una de las cosas más grandes que ha tenido la historia, Víctor Peyot. Un corredor lento y cómo se robaba el home. Ya le dije, jugaba primera base, jugaba segunda base, y jugó hasta fue a lanzar en un partido que Caguas necesitaba ganarle a Santurce para clasificar a los playoffs. Peyot tuvo que lanzar y tuvo que ser el receptor después. Y porque su hermanito no podía. Entonces, esta jugada en la primera base que hacía Peyot, eso era astronómico. Pero ¿sabe una cosa que más me llama la atención a mí?
¿Cuántas veces usted cree que Víctor Peyo se ponchó en su vida como pelotero acá? 247 veces. 247 veces, hermano. La vista que él tenía, no, Peyo no era un elemento fácil para ponchar. Nunca lo fue. Poncharse 247 veces. Hoy en día, 200 veces se poncha cualquiera. Por mejor jonronero que sean las mayores, se poncha, porque usted sabe que los jonroneros son los más ponches que se llevan. Siempre ha sido así. Ellos pueden meter 40 y 50 jonrones, pero son los líderes en ponchetes. Peyo no era el tipo jonronero, pero Peyo era un tipo que conectaba muchos triples, dobles, ¿entiende? Era un corredor, no era un corredor rápido, pero tenía astucia para correr las bases y para robarse el home. Y eso es muy importante, y eso no todos los peloteros tienen eso, para analizar a jugador por jugador contrario. Eso bueno tenía él. Bueno, desgraciadamente, Víctor Peyot murió de cáncer en Guaynabo, joven a la edad de 68 años. Ya estaba retirado de los Angelinos de California y fungía como un agente de ellos. Pero en sí, la historia es bastante larga, continúa. Por eso, una de las cosas, por eso mi pelotero favorito siempre fue Víctor Peyot desde que yo era pequeño. Y todavía yo no sabía ni la historia de las mayores de Víctor Peyot. Estoy hablando de, válgame, 8 o 9 años. No sabía. Simplemente porque jugaba con el equipo de mi pueblo, con Caguas. Entonces, cuando vi la historia, firmado por los Yankees, que no le dieron la oportunidad, con tan bueno que era, y que prácticamente lo regalaron, porque era un negro. ¿Entiendes? Porque esa es la pura verdad. La biografía lo dice. Porque para ese entonces era la forma que se vivía. Y el equipo de los Yankees era un equipo de prácticamente blancos. Y no solamente los Yankees, muchos otros equipos, ya le dije, Kansas City, que por dónde tenía que entrar en un restaurante, por dónde tenía que salir, en qué juego tenía que viajar. No podía estar con los blancos, únicamente estaba en el banco, en el terreno de juego, porque no había más remedio, pero de ahí en fuera, nada. Aparte, me acuerdo que fui a Nicaragua a ayudar en la dirección de el equipo, la selección de Puerto Rico a Panamá, la Serie del Caribe. Viajó a otros lugares ayudando a la selección de Puerto Rico, y la gente nunca, la mayoría de la gente, especialmente los blancos, nunca aceptaron a Víctor Peyot por la persona que era Víctor Peyot, por el atleta que era Víctor Peyot. Nunca lo aceptaron. Nunca. Peyot no fue, diríamos las mayores, Peyot no fue al Salón de la Fama, porque muchos escritores aducen que la conducta de Peyot era deficiente para un pelotero estar en el Salón de la Fama. Y comienzan a comparar lo que... no, pero él no era Roberto Clemente. Peyot fue un maestro de Roberto Clemente. Cuando Clemente dirigió la novena de Puerto Rico en la Serie del Caribe, en Panamá, Peyot fue, porque Clemente lo llamó para que Peyot le ayudara y le diera, le enseñara muchas cosas, y Peyot fue gratuitamente a ayudar a Roberto Clemente. Peyot quería mucho a Clemente. Entonces, ¿qué pasa? La gente, todo el mundo menciona a Roberto Clemente. Sí, es cierto. Bueno, Roberto Clemente es una de las glorias grandes que ha dado Puerto Rico, tal vez la mayor. Eso no hay que discutirlo. Pero para que vean, acá los norteamericanos no pueden hablar de Víctor Peyot porque ellos tienen idea de quién era Víctor Peyot, pero lo primero que te dicen, sí, pero no era como Roberto Clemente. Sí, Clemente era más humilde. Sí, eso es cierto. Muy humilde. Peyot no era esa clase de tipo, porque Peyot ya tenía el veneno arriba de ser odiado desde que era niño por el solamente ser un negro, por el color de su piel nada más, siendo puertorriqueño completo. Y de esa forma el hombre, pues, Puerto Rico perdió un baluarte grande en el béisbol, porque Peyot fue verdaderamente una estrella, no solamente en Puerto Rico, en el Caribe y aquí en Estados Unidos. Que la gente no quiera aceptarlo ya es otra cosa, pero hay gente que sí lo aceptan, porque lo aceptan por lo que él hizo. ¿Entiende? Por lo que él hizo, bueno en el béisbol. Bueno, después de Víctor Peyot, pues, pasó Víctor Peyot, entonces, siempre uno tiene como su jugador favorito, como una estrella. Y, bueno, déjame decirte que no me equivoqué, porque después de Víctor Peyot yo dije que mi próximo pelotero favorito iba a ser Mike Smith. Mike Smith, el Salón de la Fama, estrella de los Phillies de Filadelfia. No me acuerdo, para el 1968 Mike Smith fue a jugar a Puerto Rico y estuvo jugando segunda base. Que yo lo vi personalmente
cuando novato, y después que jugó 2 años allá, entonces lo movieron a tercera, y salió de allá, no volvió a Puerto Rico porque lo subieron, entró Félix el Gato Millán a jugar la segunda base, pero Mike Smith comenzó en segunda. Y yo dije, este va a ser un pelotero de clase, la vi la forma, y eso era un novato, la vi la forma como se desempeñaba en el terreno de juego. Hoy en día, Mike Smith, que muchos lo catalogan como la mejor tercera base en el béisbol de todos los tiempos. Bueno, cada cual tiene su opinión, como le digo. Habían Brooks Robinson, usted sabe que era tremenda tercera base, pero tienen a Mike Smith ahí, y es un Hall of Famer. O sea que han sido los dos peloteros favoritos que yo, aparte de Clemente, estoy hablando fuera de Clemente esto, pero estos dos peloteros siempre los tuve como peloteros favoritos. Lo de Clemente ya eso es una cosa muy especial, muy especial. Pero en sí, yo quería hablar de Big Power porque, como lo llamaban acá, porque los norteamericanos siguieron el patrón que decía, bueno, si en su propia isla, en su propio pueblo, donde nació, donde se crió, lo tratan de esta forma, ¿cuál es el uso de aquí? Lo vamos a tratar diferente. Si para ellos es un negro, para nosotros sigue siendo negro también, desde luego. Y es creíble que sí, en Estados Unidos, pues, iba a ser un negro mientras viviera y mientras existiera iba a ser un negro. Pero que en Puerto Rico, su país natal, y que lo traten de esa forma, porque eso existía antes en Puerto Rico. Ahora, claro, todo ha cambiado, ya eso no se ve, pero antes existía así. Con todo eso luchó Víctor Peña. Con todas esas injurias, ese racismo tanto aquí como allá, noche por noche, día por día, hora por hora. Y Víctor Peña fue quien fue Víctor Peña. Quizás mucha gente no lo aclamen por eso, porque todavía viven con aquello. Serán pocos los que vivan con eso, porque ya la mayoría de esa gente fallecieron, pero esa fue la forma de tratar a Víctor Peña. Y con todo y eso, Víctor Peña le ganó la batalla y le ganó la guerra a ellos. Y hoy en día en Puerto Rico, el nombre de Víctor Peña, cuando se menciona, la gente piensa, la gran mayoría dice, la mejor primera base del mundo. Como yo lo he conceptuado siempre, mejor primera base del mundo. Las ejecutorias que él realizó en esa primera base y en los juegos de pelota, mi hermano, yo no las veo. Hoy en día, con tanta técnica, no se ven. Eso se dio una sola vez. Y para mí eso se va a quedar ahí como un hito de que nadie más ha hecho cosas en el béisbol que ha hecho Víctor Peña. La gran mayoría de la gente, los millennials, no saben, porque ellos no conocieron, porque ellos no vieron a Víctor Peña jugando. Pero nosotros, lo de esta edad ya, usted sabe, pues ya sí lo sabemos, cuando él ejecutaba sus proezas en el terreno de juego, y lo vamos a recordar hasta que pasemos nosotros de esta vida también. Pero no le vamos a negar a Peña lo que él hizo por el béisbol, tanto aquí como lo hizo en Puerto Rico. Y tampoco vamos a negar el dolor que sintió él y su familia cuando su propia gente en Puerto Rico no lo quería. Desgraciadamente esto pasó. Ojalá que esto no vuelva a suceder con ningún pelotero, porque es frustrante, y solamente personas como de aquella época, como Víctor Peña, podrían soportar una situación como la que él tuvo que soportar. Y no solamente él, pero más él que muchos otros, porque después vinieron jugadores más jóvenes y ya la cosa iba suavizando, y vinieron de otros países hispanos a jugar aquí a Estados Unidos, y vinieron los negros norteamericanos y comenzaron a entrar al béisbol. Y usted sabe la historia de Jackie Robinson y de muchos otros. La gente ha tenido que aprender que el color no significa nada, porque la sangre es roja, y que somos todos seres humanos y tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Que esto le haya servido de algo para ustedes, aunque sea para parte de la historia. Más adelante volveremos con otra personalidad del béisbol. No sé quién será todavía, pero le garantizo que sí lo vamos a tener. Acuérdese usted de buscarme en La Vida Deportiva con Dani Delgado, 860@.com o @gmail.com, y ahí me va a encontrar. Y no olvide también de suscribirse. Me consigue en Apple, me consigue en YouTube y en varias plataformas. Spotify también me puede conseguir ahí. Y será hasta la próxima, cuando regresemos con más de todo lo que compone La Vida Deportiva.